Se resolvió, usted puede venir y yo mismo le puedo explicar porque fue mi decisión. Ante un problema siempre tú quieres decidir Hay que luchar por la quién justicia. tiene la razón y precisamente muchas veces una mala asesoría, como te decía, o una mala estrategia jurídica de un abogado te puede hacer perder tu asunto. En un problema judicial y ese problema llega conmigo, por ejemplo aquí en el tribunal, pues a que yo voy a resolver de manera imparcial. Me lo puedo pasar aquí varias horas estudiando o en casa, que a veces me llevo proyectos para leer allá, pero me gusta muchísimo. Bienvenidos a Los Rostros de la Justicia, una producción de Acceso Libre. Estamos el día de hoy en la ciudad de Jalapa, Veracruz, haciendo este recorrido por varios estados de la República, acercándoles a las personas juzgadoras. No lo olvide, denos su like, suscríbase para que esté enterado de todas estas entrevistas que se han puesto muy interesantes. El día de hoy nos encontramos con el magistrado federal Bernardo Hernández Ochoa. Bernardo, muy agradecido con que nos recibas el día de hoy. No, muchas gracias a ustedes por estar aquí. Esta sección de Los Rostros de la Justicia tratamos de conocer más a las personas juzgadoras, porque un currículum largo y extenso como el que tiene una persona que se dedica a esta parte jurisdiccional debe tener, pero también no queremos dejar de lado la parte humana. Quiénes son, cómo se construyen, sobre qué valores ejercen su profesión, que se nos hace muy importante. Cuéntanos más de ti, dónde naces, cómo inicias, cómo son tus primeros años. Sí, bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Yo nací en Soledad de Doblado, Veracruz, acá para el sur de Veracruz, como a media hora del puerto. Ahí nació mi familia, ya de muy niños nos fuimos a vivir al puerto de Veracruz. Ahí estudié hasta los 18 años, ya cuando me vine a la Universidad Veracruzana a estudiar en la Facultad de Derecho. ¿Tus papás a qué se dedican? ¿Cómo te construyen? Bueno, mis papás ya no viven, ya fallecieron cuando yo era más joven. Eh, Mi mamá fue ama de casa, ella tenía su tienda, pues, vendía comida, pero básicamente ama de casa y también trabajaba en lo que podía, ¿no? Para generar ingresos. Y mi papá estuvo muchos años en Estados Unidos, pero su profesión allá y acá, porque regresó unos años todavía antes de fallecer, él era mecánico, tenía su taller mecánico. Dirían en el léxico de antes, te tocaba ser el hombre de la casa. Sí, sí, pues soy el mayor de los 3 hermanos, sí. Y eso también forma el carácter, ¿no? De alguna manera. Sí, 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 de hecho, eh, pues era el hermano mayor en la familia y luego que mi papá no estaba la mayor parte del tiempo, pues las cosas se ven de manera distinta, ¿no? A veces, aunque mi mamá, pues a veces cumplía el doble rol, ¿no? De mamá y papá, pero final de cuentas, tanto mi papá como mi mamá siempre decían, bueno, tú eres el mayor y pues, tienes que dar el ejemplo, tienes que ayudar a tus hermanos, entonces eso te va formando de otra manera, ¿no? Conforme va pasando nuestra vida y buscamos nuestro lugar en este mundo, pues una veces quieres ser astronauta, quieres ser bombero. ¿A ti cómo te nace llegar a estudiar leyes? Ah, pues bueno, yo antes quería ser ingeniero, arquitecto, hasta médico me pasó, pero ya pues de la secundaria o en la prepa, mejor dicho, tuve más facilidad por el área de humanidades. Eh, el hecho de estudiar abogacía, en parte también fue por mi papá. Mi papá trabajó con personas que se dedicaban o eran como una especie de peritos en Estados Unidos que eran abogados, pero se dedicaban más que nada a los temas de cuando los coches chocaban y ellos hacían ahí su litigio. Entonces a él le gustaba mucho eso, ¿no? Porque también tenía cierto ímpetu por, solucionar problemas, ¿no? Y él me decía eso cuando éramos jóvenes, que le gustaría que yo estudiara abogacía. Eh, en la prepa tuve una maestra de inglés que ella estudió para licenciada en Derecho y platicándole yo mis inquietudes, ella también me animó a hacerlo. Eh, Estudié en la prepa que se llama Bachilleres de Veracruz Diurna, una muy buena preparatoria en Veracruz, donde ahí con otros amigos que también tenían las mismas inquietudes que yo, pues finalmente
como que te interesa más el tema, platicas con personas más interesadas en lo que tú también quieres. Y así fue como hice el examen para la Facultad de Derecho. Y sobre todo lo que a mí se me facilitó, y creo que hasta la fecha lo he comentado con amigos aquí del trabajo, es que, no sé, algo tiene el perfil del abogado, de muchos, no voy a decir que de todos, pero que ante un problema siempre tú quieres decidir Hay que luchar por la quién justicia. tiene la razón, y Ujú. precisamente cuando eso no se va alcanzando, te queda como que una espinita ahí, una especie de, no sé, un sentimiento en el que sientes que hay una injusticia, ¿no? Entonces tú quieres contribuir a que eso no suceda. Y me pasa, ¿sabes? Desde joven me pasaba eso. Ahorita, por ejemplo, aquí que como secretario de estudio, que es mi trabajo formal de base en el tribunal, ahorita actualmente estoy como secretario en funciones de magistrado, pues final de cuentas resolvemos problemas. Y Claro. ahí es donde aflora más este sentimiento de tú ves los problemas de la gente, cómo litigan, y lo que dice la ley, lo que tú consideras que es justo, y pues ahí es donde aplicas, ¿no?, tu sentido de la justicia. Permitamos un poquito Ujú. el freno. Llega este Bernardo a estudiar leyes y cuando llega empieza uno en cualquier carrera, hay muchas áreas en las que puede desempeñarse. ¿Cuál fue tu primer amor en leyes? Hablando de las materias, obviamente. Sí, bueno, el Poder Judicial, yo entré a trabajar eh, y digo trabajar, porque aunque era yo meritorio, servicio social, luego meritorio, pues finalmente trabajas, ¿no? Fue en el 2005, en el último año de la carrera. Eh, yo no litigué, no estuve en ningún despacho. Tenía amigos que sí lo estaban, me platicaban cómo trabajaban ahí. Eh, en su momento, antes de entrar aquí, también estuve en una oficina del Registro Civil, la Dirección General del Registro Civil del Estado de Veracruz. Ahí hice prácticas por aproximadamente 8 meses. Fue mi primer contacto con la función pública. Y finalmente ya me decanté por ingresar al Poder Judicial Federal. Al federal fue porque un amigo que precisamente litigaba, esto siempre lo he contado, eh, yo le decía que yo pues, quería litigar o ir al Poder Judicial del Estado, y pues él me decía que no. Dice, no, pues tú con tu perfil, tus calificaciones o tu forma de ser, pues mejor ve para allá, donde pues final de cuentas le van a dar cierta preferencia para que entren perfiles como el tuyo, que son personas más aplicadas. Yo no tengo familiares en el Poder Judicial Mm. Federal, no tengo personas que conozca. Dice, entonces hay un poquito más de facilidad que puedas entrar allá. Así lo hice. Final de cuentas me costó también, porque no era tan sencillo como nada más venir y pedir hacer servicio social o méritos. Y ya fue un maestro de la Facultad de Derecho que vio mis calificaciones. Él estaba ya dándome la materia de amparo, y él fue el que me ayudó a entrar aquí como meritorio y a hacer mi servicio social en el último año. Muy Sí. bien, cuando tú empiezas ya a ejercer tu profesión, bueno, saliendo de la carrera ya tenías un trabajo. ¿Cuál fue tu camino dentro de este trabajo jurisdiccional? Eh, pues yo salí, todavía estuve como meritorio ya saliendo de la carrera un año, año y medio más o menos. eh, y ya entrando ya con nombramiento como oficial judicial que empecé, pues lo que empezamos la mayoría desde que entramos al Poder Judicial como oficial es hacer antecedentes, preparar una sentencia, estudiar expedientes, actualizarte en las tesis y jurisprudencias que existen, auxiliar al secretario precisamente cuando está haciendo un estudio, apoyarlo en si él necesita algo para estudiar mejor los asuntos. Ahí fue como empecé, ahí estuve varios años. De hecho, fue en esta misma ponencia, aquí con mis compañeros, aquí fue donde empecé. Estuve aproximadamente desde el 2008, que fue que empecé ya a laborar y que me pagaran, hasta 2012, 2011 más o menos. Tuve el puesto también de secretario particular del magistrado Enrique Ramón García Vasco, en paz descanse, el magistrado José Luis Vázquez Camacho, también en paz descanse. Estuve con ellos, fui actuario judicial aquí en el tribunal, también los magistrados que en su momento estaban me apoyaron para esos puestos de manera interina, y ya a partir de 2013 ya empecé a laborar como secretario de estudio ya en la ponencia, ya realizando propiamente los proyectos de sentencia. Perdón, ¿qué hace un secretario de estudio? Un secretario de estudio lo que hace es proponer la sentencia que se va a resolver por los titulares, ¿no? Él estudia el asunto desde el inicio hasta el final, y él propone una solución, propone pues la sentencia prácticamente, cómo se debe de resolver, ¿no?
eh, y orienta al titular a si tiene dudas sobre cómo resolverse o alguna cuestión que él quisiera plantear, como el secretario es el que estudia, a final de cuentas, el expediente de fondo, de todas las constancias, pues prácticamente se vuelve un experto en ese expediente, ¿no? Entonces él es el que disipa las dudas de los titulares para que ese proyecto de sentencia sea aprobado, ¿no? Una constante que he notado en esta serie de entrevistas que se ha hecho en este canal es que hay una increíble cantidad de trabajo, Sí, pero muchísimo. Eh, y se me hace que luego es muy difícil encontrar al ser humano detrás de tanto papel, ¿no? Eh, ¿Cómo mantener? Obviamente sé que hay que ser objetivos y se trabaja con base en la ley, ¿no? Pero ¿cómo mantener esa perspectiva humana al analizar tantos expedientes? bueno, pues eh, antes de la reforma judicial y de lo que vino de la elección Mm, judicial, la verdad en esta institución era muy complicado porque uno se ponía a estudiar todos estos asuntos y pues básicamente aquí te la vivías entre semana, a veces fines de semana, ¿no? Actualizándote en cursos, a veces aquí mismo en la escuela judicial o a distancia, virtuales. Estudiando las ejecutorias, las jurisprudencias que saca la Suprema Corte y los plenos regionales, estudiando los mismos precedentes del tribunal, pero aquí te la vivías, casi no salías más que con tu familia, el tiempo mm, libre que tenías, pues era para tu familia y amistades, ¿no? Pero, pues básicamente en vacaciones era donde podrías salir un poco más, eso nos tenía muy aislados. Eh, Era complicado, no es porque nosotros lo quisiéramos, sino porque la misma cantidad de trabajo, como tú ves actualmente, todos esos expedientes que ves ahí, mm. algunos están esperando ya su resolución y todos los demás ya tienen su proyecto aprobado, ¿no? Para poderse resolver en la próxima sesión que venga. Pero así estamos todo el tiempo, porque hay demasiado trabajo. Actualmente, ya a partir del 2025, que fue la elección judicial, eso nos dio otro panorama, al menos a los que estábamos en el Poder Judicial. Yo, por ejemplo, participé en el proceso de elección judicial para juez de distrito y anduve recorriendo toda la parte sur del estado. Y pues ahí empiezas a darte cuenta de los problemas que nosotros vemos aquí, pero ya los ves ahí con las personas, ¿no? Aquí muchas veces nos vienen a ver, a platicar con el secretario, con el titular, pero no es lo mismo que cuando tú vas para allá y te los platican, digamos, ¿no? O cuando ya te dicen, miren, ya tengo una sentencia en este sentido, pero pues, no puedo ni ejecutarla, ¿no? O tengo este problema y por años no se ha resuelto, ¿no? Y ya ves ahí, platicas con ellos directamente y te da otra visión totalmente. Y a veces hay hasta problemas que ni siquiera han llegado acá, Mm. pero allá ya son muy latentes y ya están afectando a la gente. Fíjate que existe la leyenda urbana, que en las campañas la gente hasta les llegaba a pedir calles, postes, Ah, sí. porque no tenían una idea clara de qué era el Poder Judicial, pensaban que era la PGR, no sé. ¿A ti te pasó algo como esto? Hay mucho desconocimiento por parte de la población. Sí, sí, sí pasó, me pedían muchísimas cosas. Muchas personas me decían, por ejemplo, esto del alumbrado, pavimentar banquetas, calles, llevar infraestructura, a lo mejor alguna localidad donde no la había. eh, pero yo siempre se lo atribuí, y creo que así fue finalmente, pues al desconocimiento, pero no culpa de nadie, sino pues precisamente porque era una primera elección judicial, nunca había pasado en el país, ¿no? Eh, Era la primera vez que sucedía esto y también como fue muy rápido, pues no hubo tiempo de estar informando a la gente de que, miren, va a pasar esto, hay que hacer esto, nada de eso. Ahora sí que los candidatos fuimos a la calle a pedir el voto y nos tocó a cada uno ser creativo, ¿no? De cómo pedirlo, cómo explicar y sobre todo eh, informar de qué importancia tenía la elección. Yo traté de enfocarme mucho en eso, a lo mejor no tanto de explicar las cosas de manera tan general, pero sí les decía en todas las pláticas que yo daba o alguna, si fuera un grupo de personas chico o muy grande, siempre recalcaba la importancia de elegir a un buen juzgador. Siempre les decía eso ¿A qué se puede comprometer un juzgador en campaña? en campaña. No se puede comprometer a lo mismo que un político, y siempre Mm, trataba de distinguir eso. No somos políticos, no venimos de ningún partido, eh,
No manejamos dinero público tampoco, porque también me llegó a pasar eso, que me preguntaban, ¿no? Que si me habían dado igual dinero que a un candidato para diputado o presidente municipal. De hecho, nos tocó en la elección empatar con los candidatos a presidentes municipales y nos confundían mucho por eso. Y yo les decía, yo no me voy a comprometer a lo mismo. Yo, por ejemplo, una promesa que les hacía, les decía, yo me comprometo a que si usted, desgraciadamente, porque digo, ojalá y nunca lo tenga, pero Mm. tiene un problema judicial y ese problema llega conmigo, por ejemplo, aquí en el tribunal, pues a que yo voy a resolver pues, de manera imparcial, como debe de ser. Pero no porque usted haya votado por mí, yo voy a votar a resolver a su favor. Digo, eso no va a pasar, ¿eh? Y siempre se los decía. Entonces muchos, Entonces, ¿para qué usted, voto por ¿para qué ti? voto por ti Sí. si no me vas a beneficiar después? Le digo, es que así es esto. Le digo, yo no lo, porque no le gustaría que si yo no gano y la persona que sí ganó y votó otra persona por usted, que fallara a favor de la otra persona. Entonces ya les cambiabas el chip, ¿no? Y ya les hacías entender que esta función, eh, su esencia es que sea imparcial. Independientemente de cómo llegó o independientemente de quién votó por ti, el chiste es, la importancia, el fin es que la función sea imparcial totalmente, ¿no? Esa era una promesa que yo hacía. Otra promesa que les hacía era la atención, porque era muy generalizado. Aquí en el tribunal no pasaba tanto, pero sí el Poder Judicial tenía ese vicio en el que luego los titulares no querían atender a las personas. No podían, no estaban demasiado ocupados, o muchas veces ni siquiera venían a trabajar, ni siquiera estaban en las instalaciones. ¿Qué pasaba? A veces venían una hora y se iban, o final de cuentas trabajaban desde casa y nunca estaban para las personas. Aquí en el tribunal vienen personas de todo el estado de la República, personas que vienen desde Coatzacoalcos, desde Tuxpan, a ver un asunto, a platicar con el titular, con el secretario, y yo les decía, para mí es injusto que usted venga y yo no lo atienda, que se tenga que regresar al otro día, que tenga que pagar un hotel y quedarse para simplemente que yo lo escuche. Entonces, digo, yo me comprometo a que esa atención ciudadana, esa apertura, esa justicia de puertas abiertas, le decía yo, sea una realidad. Y si yo no lo hago, pues ustedes me lo reclamen en su momento, ¿no? Ante esta nueva realidad Sí, y estos casos de tener más contacto con la gente, yo creo que si bien un servidor público tiene conciencia de la responsabilidad que las decisiones que toma, en el área jurisdiccional, una decisión de ustedes puede cambiar una vida, puede afectar el patrimonio de una persona, muchas cosas. sí. Y ahora viene pues la carga de un compromiso más fuerte al conocer estas realidades. Esto de generar, yo sé que lo hacen con mucha responsabilidad, pero ha de generar un estrés en ustedes bastante fuerte, ¿no? Sí, 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 sí. De hecho, lo platicaba con mi esposa, le decía que actualmente en la función que tengo ya como titular de la ponencia, eso que yo hacía como secretario de estudio, que era proponer una solución a los magistrados de cómo se pudiera resolver un asunto. Digo, finalmente yo ya estoy influyendo ahí como titular y ya la decisión, aunque se colegia con los magistrados y tengo que convencerlos a ellos de que esa es la decisión más justa, le digo, es un estrés que a mí me genera porque si como secretario estudias el asunto y empatizas y dices que esto es lo justo, quiero defender eso, Ujú. eh, ya como titular que tienes más injerencia y tu decisión pesa para esa sentencia, pues te genera más estrés porque final de cuentas tú quieres que se resuelva de manera justa. Y yo considero que mis compañeros también, los magistrados también Mm. quieran eso, pero precisamente en la discusión que es donde viene ya el estrés, la tensión de convencerlos o de que ellos me convenzan a mí, es donde a veces muchas decisiones cambian. Y en efecto, una sentencia puede mejorarle la vida a las personas o transformarlas para mal, ¿no? Yo siempre decía eso también en las pláticas, que por eso es la importancia de un buen juzgador, porque te puede mejorar tu vida o te la puede afectar de maneras que no nos Pero imaginamos, ¿no? finalmente nadie quiere al árbitro, ¿no? Nadie, no, no, no. Siempre las personas cuando ganan, pues qué bueno, ¿no? Y qué buen jugadores, pero cuando pierden, muchas veces pasa eso, ¿no? Que piensan que es por culpa de uno. Pero fíjate que qué bueno que me preguntas eso. Una recomendación que yo siempre hago es en los abogados, porque muchas veces pasa que hay asuntos que se pierden, pero no es porque la señora
o la persona no tenía la razón, la tenía. Es más, tenía hasta sus documentos, ¿verdad? Pero muchas veces en el juicio, una mala práctica o una mala asesoría, una mala defensa, les hizo perder ese juicio. Son como los médicos, ¿no? O Así sea, es. Siempre, pueden si pueden, sí. siempre consulten a dos abogados o más, pero siempre traten de buscar una segunda opinión, como los médicos. Y a manera personal, porque esto hace una mella, este estrés es, independientemente del trabajo, hace una mella en la persona. ¿Tú cómo manejas este estrés de vivir así, con esta carga de trabajo y con ese peso de las decisiones? Eh, pues sí me ha afectado a lo mejor un poco en el insomnio, a veces no puedo dormir bien, también a veces con la familia, de que no pasas tanto tiempo con ellos, pero, pero te soy sincero, algo me gusta. Esa parte de la discusión, de tú aportar algo con tu preparación, con tu estudio, con tu, con tu creatividad en proponer una solución jurídica, esa parte me gusta mucho. Y me lo puedo pasar aquí varias horas estudiando o en casa, que a veces me llevo proyectos para leer allá, pero me gusta muchísimo. Desde que empecé a elaborar esa parte me agradó mucho de la institución que, que desde muy temprana edad te permiten, ¿no?, opinar. ¿Qué opinas tú de este asunto? ¿Cómo lo resolverías? Entonces eso empieza a hacer trabajar tu mente en tu creatividad, en tu capacidad de proponer soluciones a problemas, ¿no? Y sí, me ha gustado hasta la fecha. El estrés, pues a mí me gustaría poder manejarlo mejor, a lo mejor haciendo ejercicio, saliendo, eso, pero a veces es por falta de tiempo que uno no lo hace. Porque también, a lo que Ujú. hemos platicado, tú eres un hombre de familia Sí, y a veces es que ese pilar es el que mantiene firme a las personas, ¿no? Creo que es tu caso. sí, de hecho, tengo mucho apoyo de mi esposa, mis hijos también, la verdad, aunque son pequeños, 10 y 11 años, pues ellos son muy comprensivos, la verdad. Ellos les tocó todavía la pandemia donde nos veían a mi esposa y a mí laborar en casa, eh, y de niños empezaron a ver eso, ¿no? Y ya, pues para ellos siempre trabajo con papeles, ¿no? Ellos así dicen, pero son muy comprensivos en cuanto uno les dice, voy a trabajar, o mira, en casa estoy estudiando, estoy trabajando, son muy comprensivos, la verdad. Y eso te ayuda muchísimo en esta función porque te comprenden, entienden el tiempo que le dedicas y la importancia de lo que haces. Claro. Sí. Y para redondear un poco toda esta entrevista, a mí me gustaría empezar a cerrarla. Eh, Ahorita que platicabas de que un buen o un mal abogado puede ser determinante, al tratar un asunto, ¿qué consejo le darías a la población en general cuando tenga la desfortuna de entrar en estos procesos jurisdiccionales? Pues el primero sería que cuando tengan un problema, si pueden, traten de arreglarlo antes, en un convenio, si tienen a un abogado de confianza y pueden consultar otro mejor, y si pueden arreglar su problema antes de llegar a un juzgado o a un tribunal o a un juicio de amparo como los que resolvemos aquí, que lo hagan, porque muchas veces hay asuntos en los que pueden tener la razón y tienen sus documentos, es más, la ley misma le da la razón, ¿no? Pero muchas veces, precisamente por los procedimientos que existen, las formalidades en el procedimiento, muchas veces una mala asesoría, como te decía, o una mala estrategia jurídica de un abogado te puede hacer perder tu asunto, ¿no? Y eso no es culpa ni del juez, ni del magistrado, ni de los amparos, eso no es culpa de ellos. Entonces, eh, un primer consejo que les daría a las personas es que traten de resolver sus problemas allá. Cuando ya de plano no se pueda, traten de elegir a un buen abogado. Pues si pueden hacer una segunda consulta, una segunda opinión, mucho mejor. Eh, eh, si van a ver a un abogado que sabe de todas las materias, eso lo aprendí desde la facultad, que te puede resolver de todo, es un mal abogado, no lo elijan. Si pueden elegir a un especialista, mejor. Si su problema es mercantil, familiar o civil, elijan a un abogado especialista en esa materia. Si es un problema penal, un abogado especialista en penal, porque pasa lo mismo que con los doctores. Eh, si tú tienes un problema, a lo mejor del corazón, pues te vas con un cardiólogo, ¿no? No te vas con un neurólogo, y menos con un médico general. Entonces, sucede igual, pedir una segunda opinión, buscar abogados especialistas, ya que tengan ustedes su juicio y ya los esté asesorando a alguien, pues también traten de involucrarse y ustedes estar actualizados en la información.
a ver, abogado, ¿qué pasó con mi demanda, con mi contestación, con mis pruebas, cómo va? O sea, estar al pendiente, no dejarlo, porque si ustedes dejan eso es como dejar un problema y después ya que se quieran ustedes dar cuenta o quieran arreglarlo, eso a lo mejor ya pasó algo que ya es irremediable. Entonces siempre estar ahí al pendiente de sus juicios. Eh, Acudir a las instancias, por ejemplo, aquí en instancia federal, que conocemos de juicios de amparo en su mayoría, pueden venir, platicar ustedes tanto con el secretario como el titular y platicar de su asunto, o sea, comentarles sus inquietudes, preguntar cómo va. El chiste es que ustedes estén atentos y estén consultando sus juicios. Eso se los recomendaría también. También cuando ya se resuelva finalmente, ya sea en un juicio en primera instancia o en segunda instancia con una apelación o aquí en amparo, en un amparo acá, pues también ustedes vayan y ustedes pidan la sentencia o pidan una copia. eh, Le digan a su abogado que se las explique o a alguien más, porque muchas veces pasa que lo que nosotros resolvemos, el abogado se los explica a su manera, o el abogado les dice, ah, pues pasó esto, pero si ustedes leen la sentencia o alguien se las explica como realmente salió, pues resulta que es algo totalmente diferente, ¿no? Y las personas se quedan con una idea, porque esa percepción también ha afectado a las instituciones, tanto en la justicia local como federal, que muchas veces las sentencias son malinterpretadas o las personas a quienes les afectó no conocen en esencia ni por qué perdieron ni por qué les estaban afectando de determinada manera, ¿no? Eso se lo recomendaría y en su caso, si también cuando su asunto ya se resolvió, ustedes pueden venir. Yo a las personas que vienen conmigo siempre les digo eso. Me vienen a ver antes, digo, miren, su asunto va a salir en la sesión de fecha tal, usted la puede consultar. Si usted no le entiende o algo, ya que se resolvió, usted puede venir y yo mismo le puedo explicar por qué fue mi decisión, ¿no? Si fue en su contra, por qué fue, y si fue a favor también. O sea, yo se lo puedo explicar eso. La sentencia, puede ir su copia y les explicamos por qué. O Y depende, muchas, si te dicen que perdiste, que sepas por qué perdiste, ¿no? ¿por qué perdiste y hasta qué grado perdiste? Porque muchas veces las personas pierden, pero ya les pintan un panorama de que perdieron todo y no tienen que hacer no sé tantas cosas y realmente luego no es así. O a veces es al revés, ¿eh? A veces les conceden amparos y dicen, ah, te concedieron el amparo, casi ya ganaste todo, ¿no? Y resulta que tampoco es así. El amparo no tuvo ese efecto, pero las personas se van con esa idea, ¿no? Entonces, el chiste es que el fin es que ellos conozcan cuál es el resultado de su juicio. Yo aquí lo que me he dado cuenta es que eh, las personas finalmente quieren que nosotros les digamos por qué, ¿no? ¿Por qué perdió? Bueno, dime, pero ¿por qué? ¿Qué hice mal? ¿En qué fallé? ¿En qué no tengo la razón? A lo mejor por años pensó o le dijeron Que que su tenía papel la razón. servía, que la ley le asistía, ¿no? Le daba la razón y resulta que no. Entonces, a ellos lo que les interesa finalmente, aunque pierdan, es conocer las razones de por qué. ¿Qué sigue para Bernardo? Yo sé que ahora la responsabilidad que te ocupa es en lo que estás concentrado, pero ¿qué sigue para ti? ¿Cómo te ves a un futuro? Pues eh, yo creo que al menos en cuanto al trabajo, seguir esforzándome. Este año nos hemos propuesto con mis compañeros los magistrados aquí en el primer tribunal colegiado en materia civil eh, aumentar el número de egresos que tenemos por ponencia a efecto de poder egresar más asuntos todavía de los que ya entran, de por sí entran demasiados, hacer un esfuerzo todavía mayor a manera de sacar más sentencias y solucionar los problemas de la gente que no estén esperando tanto tiempo. Ese es un objetivo que me he propuesto a corto plazo, lo quiero cumplir, terminar este año, ya sea aquí o en puesto de secretario de estudio, siguiendo preparándome, porque precisamente cuando venga el otro proceso, la segunda vuelta o la renovación de la otra mitad del Poder Judicial en el 2027, quiero estar preparado jurídicamente como siempre lo he estado, pero ahora con esta función y este conocimiento que ya tengo siendo titular, ¿no? Entonces, sí quiero tener cubierto esa preparación jurídica y lo que sí quiero también enfocarme es en precisamente que las personas conozcan lo que hago, porque antes conocieron lo que hacía como secretario, ahora que conozcan lo que hago como titular y darles las razones, el diagnóstico de mi experiencia desde este puesto, ¿no? Y si Dios quiere, para el 2027, cuando venga la renovación del Poder Judicial, participar como aspirante y en su momento, si las instituciones me lo permiten, como candidato. Muchísimas gracias, ha sido Sí, todo un placer platicar contigo, amigos de Rostros de la Justicia de Acceso Libre, pues ya lo oyeron, una persona de
valores muy consistentes y un gran trabajo jurisdiccional. Los invitamos a que nos sigan viendo. Recuerden que estrenamos un capítulo cada domingo. No se olviden de darnos un like, de suscribirse. Y Bernardo, ¿tienes redes sociales? Las ponemos acá abajo, nos las Sí, pasas sí las tengo, después. te las paso y sí, claro, las tengo. Perfecto. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias. Muchas Pórtese gracias. bien. Hasta la próxima. Gracias.